Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules surcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor, y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quédate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla, es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés tirado, espero que ya estés recostado, espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, como siempre. A pesar que no hemos tenido episodio en estos últimos días, a pesar que hace un par de semanas creo que ya no tenemos episodio, podés igualmente escuchar los episodios anteriores, que creo que igualmente debe ser lo que has estado haciendo. El tema de los episodios anteriores siempre es el mismo. Son episodios largos, hay mucha gente que se duerme al principio, hay mucha gente que se duerme promediando el episodio, hay gente que se duerme por la mitad. Entonces, como que un mismo episodio alcanza para varias noches, para varios sueños, para conciliar varios sueños, ¿sí? No es necesario escuchar un solo episodio por noche. Entonces, calculo que en este tiempo de ausencia pudiste tranquilamente escuchar los episodios anteriores, aquellos episodios que te faltaba escuchar, y pudiste conciliar el sueño a través de la escucha de esos episodios. Hoy quise volver a hacer un episodio. No sé realmente si voy a poder seguir. Bueno, la idea es sí volver a seguir haciendo este podcast. Ya estoy bostezando desde el principio, ¿viste? Es como que vamos un minuto nada más y ya estoy bostezando. Hoy te decía, hoy cumplimos un aniversario en el podcast. Hoy hace un año que subí mis primeros episodios. El año pasado, el 25 de mayo del año 2019. Es por eso que hoy quería volver a publicar un episodio. Mi idea es retomar la publicación periódica de episodios. Mi idea es volver a publicar episodios asiduamente, volver a publicar episodios y no publicar uno cada tanto como venía haciendo. Volver a publicar episodios quizás día tras día y no hacer un parate como el que
como el que tuve que hacer obligatoriamente estas últimas semanas. Es como yo les contaba alguna vez. A veces uno tiene obligaciones que le dan más rédito que el podcast. Entonces, bueno, es necesario cumplir con esas obligaciones y más en esta época de cuarentena en la cual es como que necesitamos ingresos, necesitamos actividades que puedan contribuir a nuestra economía. Entonces muchas veces esas actividades que a mí me brindan un rédito económico son primordiales, son urgentes, son principales dentro de mi lista de prioridades, ¿no? Es por eso que, bueno, me estuve dedicando este último tiempo a esas actividades y tuve que dejar de lado el podcast. Mi idea es retomarlo. Y elegí el día de hoy porque, como te decía, se cumple un aniversario de las primeras publicaciones del podcast. La idea es cambiar un poco el formato, no filosofar tanto al principio, sino hacer como hablábamos en los últimos episodios. Ir más rápido a la historia y luego, si queda tiempo, sí, poder filosofar un rato, o incluso hacer los episodios un poco más cortos, hacerlos solamente de historia, así que quede más tiempo para otras cosas, no sé, realmente voy a ir viendo a ver cómo va resultando, voy a ir viendo a ver cómo me siento yo, voy a ir viendo cómo se desarrollan los episodios, voy a ir probando a ver qué recepción tiene de parte de ustedes y iré formateando el programa a medida que continúen los episodios, a medida que vaya publicando, que vaya grabando y que vaya publicando episodios. Tomemos hoy entonces este episodio como una prueba piloto, tomemos este episodio como un regreso, espero que sea un regreso para siempre, ¿sí? Espero que sea un regreso para quedarme y no para volver a irme, espero poder realmente continuar con este podcast. Tomémoslo como prueba piloto, decía, como para poder ver qué ocurre, como para poder ir formateando el podcast, como para poder darle un nuevo orden, como para poder hacer un podcast distinto, ¿sí? Voy a intentar hacerlo en principio como hablábamos los últimos episodios, ir directamente a la historia, luego de una pequeña introducción como esta, pero no de una introducción de media hora como la que veníamos haciendo. Ver si hacemos primero la historia y después filosofamos y después nos quedamos charlando, o ver si agregamos algún tipo de sección nueva, o ver si contamos la historia y listo y quedamos ahí. Vamos a ir viéndolo a medida que se sucedan los episodios, qué es lo que mejor resulta. Así vamos a ir probando, como quien dice. Así que nada, les doy la bienvenida una vez más, les doy la bienvenida de nuevo a este podcast para dormirse, este podcast que intenta que puedas conciliar el sueño a través de una historia, ¿sí? Como hacíamos siempre, como hicimos siempre, no en lo que tiene que ver con el podcast, sino siempre en nuestra vida, porque desde chicos que para dormir necesitábamos que nos cuenten un cuento, que nos cuenten una historia. Es por eso que estoy haciendo este podcast, para de alguna manera ayudar a los que no se pueden dormir a través de historias, como siempre ocurrió, como nos ocurre desde chicos, ayudarlos a que concilien el sueño a través de historias. No me voy a extender más, no voy a filosofar más, vamos justamente a contar una historia que se llama Porque el hombre le pagó mal. Y tiene este nombre extraño, tiene este nombre, como quien dice, como que parece la frase como parte de una oración, ¿no? Bueno, porque es una parte de una canción, obviamente, pero en este caso no vamos a hablar de la canción. Porque podríamos decir el hombre que le pagó mal, podríamos decir un hombre que pagó mal. No, pero la parte de la canción dice porque el hombre le pagó mal. O porque un hombre le pagó mal. Porque un hombre, me parece que es.
porque un hombre le pagó mal. Es por eso que se llama así, justamente para tener una analogía con la canción. Pero la historia nada tiene que ver con la canción, sino que tiene que ver justamente con un hombre que pagó mal. Tiene que ver la historia con una muchacha, una chica que trabajaba en un negocio y que al realizar una venta, un hombre fue y le pagó mal. ¿Sí? ¿Le pagó mal qué significa? Que le pagó mal, literalmente. Que le pagó un monto diferente al que le tenía que pagar. ¿Sí? Le pagó mal. La chica tenía que cobrarle $29 y el muchacho le pagó 20. El hombre le pagó $20. Esto obviamente originó una diferencia de dinero en la caja de la chica, no en la caja. Una caja, no te imagines una caja de cartón, estoy hablando de la caja registradora, la caja donde se depositan los billetes, la caja donde se pone la plata. No sé cómo ocurre en tu país, siempre digo lo mismo, calculo que esto es medio universal, ¿no? Pero aquí por lo menos se llama arqueo de caja. ¿Qué es el arqueo de caja? Bueno, el arqueo de caja es cuando al final de cada turno una cajera, un cajero, una persona que trabaja en la caja de un negocio, una persona que hace la cobranza, ¿sí?, de los productos de un negocio, que incluso muchas veces no solamente hace la cobranza, sino que también vende y cobra, ¿sí? Todo depende de la tarea que tenga cada uno. Hay algunos negocios que tienen solamente cajeros, cajeros o cajeras, ¿sí?, personas que se dedican solamente a cobrar, y otras personas que se dedican solamente a vender. Bueno, hay otros negocios que son la mayoría de las veces más chicos, que no necesitan tener una persona en cada uno de los puestos. Es por eso que tienen una persona dedicada solamente, una persona que hace las dos cosas. Una persona que vende y que además cobra. Todo tiene que ver con el tamaño del negocio, el volumen de las ventas y demás. Bueno, en este caso, esta chica trabajaba en McDonald's. En McDonald's hay una persona dedicada a cada una de las cosas, ¿sí? Hay una persona que, bueno, en el caso de la caja, no. En el caso de la caja, la misma persona que te entrega los productos es la que te cobra. A veces, ¿no? A veces. Yo creo que nunca lo conté a esto, pero yo trabajé en McDonald's y dependiendo del volumen de clientes que hubiera en ese momento en el local, es que el mismo cajero entregaba los pedidos o tenía una persona que lo apoyaba, una persona que lo ayudaba, otro crew, ¿sí? Porque en ese momento se llamaban crew, creo que se siguen llamando crew. No Gru como el de mi villano favorito, sino Crew, ¿sí? Se escribía C-R-E-W, Crew, Crew, ¿no? Sería una cosa así. Si mi inglés fuera mejor, yo pronunciaría mucho mejor las cosas. Es más, si mi inglés fuera mejor, yo directamente haría este podcast en inglés, ¿sí? Porque el podcast está mucho más... el podcasting está mucho más desarrollado en idioma anglosajón. ¿Sí? Esto no quiere decir que esté menospreciando al público latino, ni mucho menos. Simplemente que hay más personas escuchando podcast en inglés que las personas que escuchamos podcast en español. Es por eso que si yo supiera inglés, haría un podcast en inglés. Quizás también haría este podcast en español. Quizás no haría ninguno de los dos, porque no te olvides que hasta ahora, hasta este episodio que estás escuchando, no estaba haciendo podcast hace como un par de semanas. Un mes, si no me equivoco, un poco más, ¿no? Sí, un poco más de unas semanas, meses quizás, que no hago podcast. Entonces, claro, quizás comenzaría un podcast en inglés y comenzaría un podcast en español y abandonaría los dos, ¿no? Y al fin y al cabo, en vano comenzaría un podcast en inglés porque no lo continuaría. Pero bueno, eso es aparte, ¿sí? Yo trabajaba en McDonald's, en el momento que yo trabajaba en McDonald's, teníamos... sí, una persona que se encargaba de cobrar, que estaba en la caja, sí, bueno, había varias cajas, viste cómo es McDonald's, eso sí, McDonald's en todos los países es igual, ¿no? McDonald's
tiene varias cajas y de acuerdo al volumen de gente, bueno, hay una caja sola habilitada, 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas, lo que fuera. Y cuando el volumen de gente excede la capacidad que tiene el cajero de atender a esas personas, por ejemplo, cuando hay fila detrás de cada una de las cajas, depende el día, depende el horario, depende, no sé, el evento, porque quizás hay un local ubicado, qué sé yo, a la vuelta de un cine. Entonces toda la gente a determinada hora cuando sale del cine va a comer a McDonald's, o por lo menos muchas de las personas que están en el cine cuando salen van a comer a McDonald's, o un local que esté dentro de un shopping. Mucha de la gente que anda dando vueltas por el shopping va a comer a ese local de McDonald's, y quizás otro local de McDonald's está alejado del centro de la ciudad, entonces ese local no tiene tanta demanda. Bueno, dependiendo de todos estos factores, los locales de McDonald's tienen mayor o menor demanda, ¿sí? Mayor o menor volumen de personas que van a comer en el mismo momento. Entonces, bueno, de acuerdo a eso se habilitan más o menos cajas, y de acuerdo a eso también la persona que cobra es la encargada de dar el pedido, o cuando se aglomera mucha gente, o cuando hay mucha gente junta, a veces la persona encargada de cobrar no es la misma persona que arma los pedidos. La persona encargada de cobrar es la persona que solamente se encarga de cobrar. Y tiene otra persona que lo ayuda, otra persona que la ayuda, o quien sea, que está encargada de armar los pedidos y entregar los pedidos. O sea, una persona está concentrada solamente en cobrar y otra persona está concentrada en armar los pedidos y en entregar los pedidos. ¿Para qué ocurre todo esto? Para que el movimiento sea más rápido, ¿no? Para que la persona pueda dedicarse solamente a cobrar y la otra persona arme los pedidos inmediatamente después de que el cajero o la cajera termine de cobrarte, ¿no? Como tendría que funcionar McDonald's, en realidad. Como tendría que ser un local de comidas rápidas, que de hecho en muchos países deja mucho que desear el servicio de comidas rápidas de McDonald's, porque ya no necesariamente es de comidas rápidas. Muchas veces se ve que señor McDonald's, con tal de ahorrarse 1 o 2 sueldos, contrata menos personal. Entonces, donde tendría que haber esta cantidad de cajas habilitadas, esta cantidad de cajeros con sus respectivos ayudantes, con sus respectivos apoyos, porque me acuerdo que en ese momento se llamaban apoyos, eh, para que los pedidos salgan más rápidos, y tendría que haber una cantidad de personas X en la cocina trabajando como para que las hamburguesas o las ensaladas o lo que fuera, o los nuggets o las papas o lo que fuera, salgan más rápido. Bueno, hay menos gente, por lo tanto la cocina se retrasa y hay menos gente en la caja y muchos cajeros no tienen apoyo, entonces los pedidos salen más lento, por lo tanto hay que hacer una fila terrible, y cuando vos elegís ir a un local de comidas rápidas, al final terminás teniendo una espera similar a la que tendrías en cualquier restaurante. Y no es la idea, porque si no te van a dejar sentar en una mesa a esperar tu pedido. Si es un local de comidas rápidas en el cual vos vas a comer justamente como para poder comer algo rápido, y te dejan esperando 15 o 20 minutos por un menú, por una hamburguesa, por un combo, es como que de rápido no tiene demasiado. Eso es lo que le pasó a nuestra protagonista del día de hoy, ¿sí? Un hombre le pagó mal. ¿Pero por qué le pagó mal el hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le pagó de menos. Eran pedido de $29, creo, y le terminó pagando 20. ¿Pero qué pasó? ¿El hombre le pagó mal, o ella se equivocó al cobrarle? ¿O ella se equivocó al darle el vuelto? Bueno, muchas de las compañeras de nuestra amiga eran feministas, ¿no? Muchas de las compañeras de trabajo, que además eran sus amigas y que en ese momento estaban atendiendo las otras cajas. ¿Y qué dijeron estas chicas? Bueno, estas chicas enarbolaron la bandera del feminismo y dijeron que obviamente el hombre le había pagado mal a ella, ¿no? Ella no se había equivocado, que el hombre le había pagado mal, no sé si a propósito. El tema es cómo la chica no se había dado cuenta. Claro, porque si vos tenés que recibir $29 y a vos te pagan con $20, obviamente ahí faltan 9. Si a vos te pagan con $50 y vos tenías que cobrar 29 y vos diste mal el vuelto, ya no es que el hombre te haya pagado mal. Ya ocurre que vos cobraste mal. Entonces vamos a cambiar la letra de la canción, o vamos a cambiar el título del podcast, y en vez de poner porque un hombre le pagó mal, vamos a poner porque una mujer le cobró mal, ¿no? Y cambiaría totalmente el sentido de la canción, porque cuando la canción habla del hombre que le pagó mal, seguramente no habla de esta situación. Bueno, que bien podría hablar de esta situación.
Pero no, creo que no, creo que lo dice en un sentido figurado, no creo que hable de esta historia, creo que lo dice en un sentido figurado, pero imagínate si la canción dijera porque la cajera le cobró mal, ¿no? Porque eh, iría igual, me parece que va perfecto en cuanto a métrica, ¿no? Porque, porque la cajera le cobró mal, ¿sí? Va perfecto. Porque la cajera le cobró, o porque una chica le cobró mal. Claro, ya no es el hombre que le pagó mal. Hay movimientos antifeministas que lo que están buscando es cambiarle la letra de esa canción y, con respecto a lo que yo estoy contando ahora, ¿sí? Teniendo en cuenta esta historia, hay gente que está buscando cambiarle la letra a la canción y ya no hablar de un hombre que pagó mal, sino hablar de una mujer, de una chica que cobró mal. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo se enteran todos de esta situación? Bueno, se enteran después de que termina el turno de la cajera. Como te decía al principio, como te decía hace un rato, por lo menos aquí, lo que ocurre cuando una cajera termina su turno o un cajero X, se hace un arqueo de caja. ¿Qué es el arqueo de caja? Bueno, cuando uno termina su turno, se lleva todo el dinero, se constata la cantidad de pedidos que se vendieron, la cantidad de, de dinero que se vendió según lo que dice la máquina, y se compara con la cantidad de dinero que tenemos en la caja. Y eso tiene que coincidir. ¿Qué pasa? En un momento, si esos valores no coinciden, si la máquina dice que vos vendiste 5.000 y vos en la caja tenés 4.980, 4.990 o 4.991, como le pasó a esta chica, porque en vez de tener 5.000 tenía 4.991. ¿Qué pasa? Le faltaban $9. Los $9 de ese hombre que le había pagado mal. De ese hombre que en vez de pagarle los $50, de los $30 que valía el... Ya me olvido, los $29 que valía el gombo, le terminó pagando $20. Ahora, ¿cómo la chica no se dio cuenta? Bueno, hay cámaras de seguridad, hay investigaciones al respecto, el FBI está trabajando en todo este tema, en el caso de la chica de McDonald's, pero bueno, más allá de todo eso, el arqueo de caja se hace de esa manera. El arqueo de caja compara la cantidad de pedidos que dice la máquina que hiciste con la cantidad de dinero que tienes en la caja, mujer. ¿Sí? Entonces, digo mujer independientemente, ¿no? Puede ser un cajero hombre, tranquilamente. Entonces, ¿qué pasa? Después de que terminó el turno, esta chica se reunió con la gerente porque creo que se sigue trabajando de la misma manera, ¿no? El encargado o el gerente de turno del local, la persona que está encargado de los cajeros y de reemplazarte cuando termina tu turno o de cerrar la caja cuando ya tu horario terminó y ya te tenés que ir y cambiarte y listo y fichar, ¿no? Se ficha. Eso me parece que es común a todos los países, ¿no? La ficha o los datos biométricos, ¿sí? Cuando uno termina su horario, pone la huella digital o el iris, hay un montón de formas de leer a la persona en determinado horario, ¿sí? Eso es lo que se hace cuando cuando uno comienza el turno, cuando uno termina el turno, ¿sí? Un turno laboral. Entonces, ¿qué pasa? Esta chica se va y se va con el gerente, con el encargado, con quien sea, se va a hacer el arqueo de caja. ¿Qué es el arqueo de caja? Bueno, como te dije, se cuenta todo el dinero que hay y se lo compara con la cantidad de dinero que dice la máquina que vendiste. ¿Cómo se sabe también si la máquina no está mintiendo, ¿no? Si la máquina no está arreglada, si no hay algún hacker que ha modificado algún tipo de código de la máquina como para perjudicar a los empleados? Es más, todo el movimiento feminista de amigas de esta cajera también apuntaban a esto, a que había un hacker que había modificado la máquina y que en realidad la máquina había vendido 4.991 dólares de pedido y la máquina estaba modificada, es por eso que tiraba 5.000, $9 de más solamente para eh, hacerle algún tipo de mal a esta cajera, ¿no?
y que el hacker era hombre, y que era algo en contra de la mujer, y que era un ataque al sexo femenino, y que era un ataque al género femenino, y qué sé yo, bueno. Un montón de cosas se dijeron acerca de los hackers. Sí, la mayoría de los hackers son hombres, no sé por qué. No sé por qué, porque bien podría haber un hacker mujer. Hay trabajos que son más de hombre y hay trabajos que son más de mujer, pero no por lo rudo del empleo, no por la necesidad de mayor o menor fuerza, sino simplemente porque hay más mujeres o hay más hombres ejerciéndolo ya desde siempre, ¿no? No me quiero meter en un, en un diálogo, no me quiero meter en una conversación, en un tema que no tiene que ver con esta historia, pero qué sé yo, la mayoría de las veces el fútbol era masculino, hasta que llegó el fútbol femenino. Y ahora hay fútbol de los dos sexos. Sí, ahora hay fútbol masculino y fútbol femenino. Pero anteriormente solamente el fútbol era masculino. ¿Sí? Y qué sé yo, y la costura era femenina. En un mundo machista en el que vivíamos y ahora todo cambió. Bueno, no tiene que ver con eso la historia de hoy, así que no sé para qué hice esa acotación, no sé para qué me metí en ese tema. El tema es nuestra protagonista, que tiene $9 de menos en la caja. La máquina decía que tenía $5.000 de venta y la muchacha tiene $4.991 en la caja. Entonces, ¿qué pasa? Le faltan $9. A lo que la encargada la increpa, ¿no? A esta chica le dice, ¿dónde están los $9? A lo que nuestra protagonista le responde, no sé. Hay un silencio. Bueno, se escuchan de fondo las freidoras, ¿no? Y el tema de los ruidos típicos de un local de McDonald's. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a intentar aportarle un poco de suspenso a la historia. Entonces, cuando la gerente la increpa a la muchacha, bueno, no es que la increpa tampoco, porque no, le dice, faltan $9. ¿Dónde están los $9? Y yo qué sé, le dice la empleada. Bueno, no le dice yo qué sé, porque yo qué sé es una expresión muy, no es demasiado general. Dice no sé, ¿sí? Porque yo qué sé es como algo muy de acá, entonces, no se va a entender bien. Vamos a decir que le dijo no sé. Que de hecho le dijo no sé, no sé. A lo que, bueno, la encargada la increpó nuevamente. Dijo, pero ¿cómo no sé? Usted debe saber, bueno, le decía usted, pero antes le había dicho, no, sí le decía usted. Era una encargada de antaño, ¿no? Era una encargada de esas que se habían nacido y crecido en McDonald's, tenía 62 años. Era la encargada más longeva de todos los McDonald's del mundo. ¿Sí? Es más, tenía, no tenía el cuadradito, no tenía el cartelito, el cuadrito de empleada del mes, sino que tenía un cuadrito de empleada de la historia. Ya era la mejor empleada de todas, pero de todos los meses, de todos los años, de todos los McDonald's del mundo, de toda la historia de McDonald's del mundo. Porque viste lo que ocurre la mayoría de las veces con los empleados de McDonald's. No sé por qué. La mayoría de las veces los empleados de McDonald's no duran mucho en McDonald's. La mayoría de los empleados de McDonald's suelen ser jóvenes, adolescentes, y cuando van creciendo, muchos de ellos pueden aspirar a puestos más altos y se quedan dentro de la empresa, empiezan a ser encargados, gerentes y demás, pero luego renuncian, luego se van, luego se buscan otro tipo de trabajo. Eso será porque no aguantan, yo creo que es porque no aguantan el olor a papas fritas, el olor a aceite, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. La mayoría de los empleados de McDonald's terminan como siendo intolerantes al olor a fritura de tanto estar trabajando ahí. Entonces, tarde o temprano, por una cuestión de salud, tienen que irse. Por una cuestión de salud, renuncian y se van. Pero se van muy jóvenes. Es raro encontrar gente de, no sé, de más de 40 trabajando en McDonald's. En cualquier tipo de puesto, no necesariamente en atención al público. Obviamente los de atención al público suelen ser adolescentes, quizás jóvenes, ¿sí? Pero no más de 20 años, 20 y pico de años, quizás, ¿no? Estoy hablando de forma general, estoy diciendo muy generalista y estoy diciendo en la mayoría de los casos en McDonald's encontramos gente de 20 y pico atendiendo y quizás
30 y pico en puestos más altos, hasta 40 años, podría decir. No más de 40 años, en general. Puede haber excepciones, como en este momento el caso de Judith, que es nuestra encargada estrella, que tenía 62 años y ella seguía trabajando en McDonald's. Ella había desarrollado una especie de inmunidad en su nariz, en sus fosas nasales, y no sentía el olor del aceite. Entonces es por eso que ella había podido seguir trabajando en McDonald's, a diferencia de todos sus compañeros, ¿no? Porque claro, algunos habían fallecido ya, imagínate, 60 años. Bueno, no es tanto tampoco 60 años, pero imagínate que 60 años, la esperanza de vida en el momento que ella había entrado en McDonald's, la esperanza de vida era 40. Entonces ella dijo, bueno, yo tengo 18, ella tenía 18 cuando entró. Judith tenía 18 años cuando entró a trabajar a McDonald's. Entonces dijo, bueno, yo entro a trabajar a McDonald's, a los 20 y pico, 30 puedo llegar a ascender, haciendo, a los 40 me muero, ya está, me morí acá y no tengo que andar preocupándome por buscar trabajo y demás. Esa era la idea que tenía Judith acerca de su vida. Me meto a McDonald's, me muero a los 40 y ya está. Bueno, resulta que la esperanza de vida se alargó. ¿Sí? En el año 2000 pasó la esperanza de vida de 40 a 90 años. Entonces, así de golpe en el año, desde diciembre del 2000 a enero de 2001, la esperanza de vida pasó de ser 40, la esperanza de vida mundial, ¿sí? Global, en general, la esperanza del mundo pasó de ser de 40 años a 90. Por lo tanto, Judith se vio anclada en el año 2000 en un empleo del que no sabía cómo salir. 62 años tiene hoy y sigue en McDonald's. Igualmente, ella está muy contenta. Ella está muy contenta, además de que, bueno, se quedó porque ella no tenía un plan B. Ella había ingresado a McDonald's, ella planeaba morirse a los 40 años, como no se pudo morir a los 40 años porque ella tenía en el 2000, y si hoy tiene 62, ella en el 2000 tenía 42. Ella estaba a punto de morirse en el año 1998. Y veía que no se moría. Y dice, ¿pero qué pasa que no me muero? Si la esperanza de vida son 40. Y veía que mucha gente que estaba alrededor de ella también tenía 40 y no se moría. Año 98, te digo, no sé si te vas a acordar de lo que ocurría en el año 1998. Entonces ella miraba y decía, pero la esperanza de vida son 40 años, se tienen que estar muriendo. Nos tenemos que estar muriendo todos. ¿Qué pasa que no nos morimos? Es más, intentaba, iba, salía, se paraba en el medio de las autopistas, esperaba a que la lleve por delante un auto, un colectivo. Bueno, no, todos la esquivaban. Todos la esquivaban. Hasta en un momento intentó tirarse de un edificio a ver si se moría de una vez por todas. Y no, tampoco resultó, la rescataban, la ayudaban, qué sé yo. Entonces decía, ¿qué pasa que no me muero? Hasta que, bueno, Internet se hizo un poco más masivo y ella tuvo acceso a una computadora. Judith era, imagínate, con el sueldo de McDonald's era muy pobre, no tenía acceso a Internet, ni mucho menos, pero aparte en los 90, Internet era muy caro, había que conectarse por teléfono, gastaban mucho teléfono, era muy lento, entonces claro, no todo el mundo tenía la oportunidad de conectarse a Internet. Bueno, Judith era una persona muy pobre, no tenía acceso a Internet. En algún momento, en el 98, cuando vio que no se moría, ella ya trabajaba en McDonald's, bueno, tenía un pequeño ahorro, entonces, bueno, decidió comprarse una computadora y conectarse a Internet, solamente para averiguar qué estaba pasando, ¿no? Con esto. ¿Por qué no se moría? A ver si en Internet ya había algún tipo de respuesta. Y sí, ya en los 90 ya había respuestas en Internet a los problemas de la gente. No es algo de hoy, 2020. Hoy en día, 2020, cualquiera, ¿no? Nos metemos a Internet para cualquier problema que tenemos. Nos metemos a Internet y en Internet hay soluciones, hay respuestas. Google tiene respuestas. Bueno, año 98 no existía Google. En el año 98 usábamos un buscador que se llamaba Yahoo o usábamos un buscador que se llamaba Altavista. Y Judith usó Altavista, entonces preguntó, ¿por qué no me muero? No le salía nada, me salían cualquier cosa, imagínate. Le salían canciones que se llamaban ¿por qué no me muero? Obviamente no había YouTube, no había nada. En el año 98 no había nada. Sin embargo, Judith encontró la respuesta en un sitio web. No era en un sitio web, lo encontró en un foro, en un newsgroup de gente que estaba compartiendo también. Los newsgroups eran
bueno, foros de noticias, ¿sí? Pero eran una especie de lugares donde, bueno, siguen existiendo algunos foros. Eran lugares donde la gente se agrupaba, tipo una red social, ¿sí? Lo que hoy sería un grupo de Facebook, una cosa por el estilo, donde la gente se juntaba a hablar, ¿no? Gente con intereses en común se juntaba a compartir opiniones acerca de determinados tópicos. En este caso, ella encontró la respuesta entre comillas, a su problema en un foro, un foro de gente que todos se habían metido por lo mismo. Foro de gente, ¿por qué no nos morimos a los 40? Tengo 40 y no me morí, decía uno, ¿no? Los que tenemos 40, los de 40, ¿entendés? Todos los foros se llamaban así. Claro, y ella encontró respuestas en uno de esos foros. Ella se metió a uno de esos foros y dijo, hola, tengo 40, sí, todos tenemos 40, le dijo el chabón. Uno de los que le respondió, ¿no? Tengo 40 y no me he muerto todavía. Bueno, no, ninguno nos hemos muerto y estamos acá para preguntarnos por qué. Bueno, estuvieron como un año preguntándose por qué, nadie se enteró de nada, al fin y al cabo. Después se fueron olvidando de por qué nos habían muerto. Imagínate, llegó el 2000, empezaron Internet empezó a masificarse un poco más, apareció YouTube después y todo, entonces la gente se empezó a distraer con cosas y se olvidó que la esperanza de vida en ese momento era de 40 años y se olvidó también de esa duda que tenía, de ese problema que tenían de andar pensando de por qué no se habían muerto. Bueno, después con el tiempo se enteraron, algunos ni se enteraron de que cambió la esperanza de vida, pero la mayoría después se terminó enterando medio de casualidad, viendo algún tutorial ahí de alguna receta en YouTube, terminó enterándose medio de casualidad que en el 2000 había cambiado la esperanza de vida de 40 a 90 años. Entonces, bueno, Judith se tuvo que quedar en McDonald's porque ella no tenía plan B. Ella como tenía esa virtud de no tener olfato o de que sus fosas nasales, de que sus narinas eh, eran inmunes al olor de la fritura, eran inmunes al olor del aceite, ella no tenía ningún problema en trabajar en McDonald's. Es más, a los 40 ella planeaba irse como cualquier otro, pero después dijo, ¿para qué me voy a ir si me voy a morir? Entonces dice, me quedo hasta que me muera, de última me encontrarán tirada en alguna heladera, o me encontrarán no sé, por ahí entre las hamburguesas, no importa. Total, voy a estar muerta. Entonces dijo, me quedo. ¿Sí? No tenía plan B. Muchos de los que ingresaban a McDonald's y se iban, tenían algún tipo de plan B. Decían, bueno, yo me meto acá a McDonald's a los 30 y pico, si no puedo ascender, o si me canso, o si el olor a fritura ya me da como que me molesta, me voy a tal lado. Ya habían tirado los hilos, habían hablado con otras gentes, tenían conocidos en alguna otra empresa y demás. Bueno, entonces ya 35 ya se iban, otro a los 32 ya se iba, 37 ya se iba, pero ninguno se había quedado hasta los 40 porque no soportaban el olor al aceite. Entonces ya dijeron, bueno, antes, ¿no? Tipo 30 años, ya algunos ni siquiera habían podido aspirar a puestos más altos, pero los que sí habían podido ser encargados o ser gerentes o algo, ya habían empezado a hablar con gente conocida, con gente amiga, empezado a llevar currículums a otras empresas y demás, como para poder tener una vacante, ¿sí? Aspirar a una vacante laboral en alguna otra empresa y poder dejar McDonald's, cuyo olor a aceite de papas fritas ya estaba carcomiendo las fosas nasales de la gente, ¿no? Por dentro. Menos las fosas nasales de Judith. Las fosas nasales de Judith estaban ahí muertas de risa porque no había nada que las alterara, no había nada que las perjudicara. El olor no era percibido. El aceite quemado, el aceite de las papas fritas de McDonald's no era percibido por las fosas nasales de Judith. Por lo tanto, Judith en ningún momento tuvo que hablar con ningún conocido. Judith no tuvo que hablar con ningún amigo, no tuvo que buscar una vacante en ninguna otra empresa. Ella no tenía problemas con su nariz. Y además dijo, ¿para qué? Ya a los 40 me muero, ya está. ¿Para qué me voy a ir a los 37? 3 años más me quedo si total el olor al aceite no me perjudica. Como pasó esto del cambio de esperanza de vida, ¿no? Algo similar al Y2K,
¿sí? Eso pasó en el 2000 a nivel informática, bueno, y a nivel vida de la gente, a nivel esperanza de vida, cambió de los 40 a los 90. Y Judith, claro, se desayunó ahí. De hecho, como te decía, a los 98 veía que no se moría, 99 veía que no se moría, 40, 41, dijo, ¿qué pasa? Se compró una computadora, se conectó a internet, buscó en Altavista un foro de gente que tenía 40 años que no se moría. Y todos estaban ahí preguntándose por qué no nos morimos, por qué no nos morimos, por qué no nos morimos. Como Judith no se murió, de hecho no se murió nadie más, no hubo ninguna razón, ¿no?, para que se mueran. Judith no había hablado con ninguna otra empresa y ya a los 40, claro, como que ¿quién te va a contratar? Entonces ahí está, Judith, 62 años, encargada de McDonald's con un cuadrito, una mención honorífica, ya tiene la foto en blanco y negro, imagínate cuando se la sacó Judith, cuando Judith era adolescente, McDonald's, que creo que recién comenzaba, entonces, claro, la foto de color no existía, entonces está Judith en blanco y negro, ahí es más una placa de bronce tiene, acá directamente no sabemos ni siquiera si existía la fotografía cuando Judith había empezado a trabajar en McDonald's, sin embargo tiene su plaquita de empleada del mes, que se tallaban en bronce en ese momento. Los empleados del mes de McDonald's no tenían una foto, ¿no? El crew del mes no tenía una foto, sino que tenía una placa en bronce. Claro, era un trabajo mucho más importante, incluso mucho más trabajoso, era mucho más caro de hacer un empleado del mes. Es por eso que, porque en realidad la idea, ¿sí?, de Ray Kroc, la idea de, de de Ronald McDonald, iba a decir, como si el payaso fuera el dueño. Bueno, la idea de los hermanos McDonald y después de Ray Kroc era hacer un empleado distinto por día. Era tener un empleado distinto por día, un reconocimiento para cada uno de sus empleados día tras día. Esa era la idea de Ray Kroc. Tener un reconocimiento distinto para cada uno de sus empleados todos los días. Pero claro, en ese momento no existía la fotografía, por lo tanto, hacer un reconocimiento que pudiera ser exhibido para cada uno de sus empleados era muy costoso porque había que hacer una placa en bronce, como si fuera una placa de un cementerio, como si fuera una placa de un monumento, una placa tallada en bronce con un martillo, con un cincel ahí, ¿no? Tallando el metal y poniendo el nombre de la persona y haciendo la cara, ¿no? Que por cierto la cara quedaba horrible, imagínate la cara tallada en los... Bueno, había talladores que hacían las cosas muy bien, pero la mayoría de las caras quedaban mal, así. Entonces tallaban la cara del tipo y le ponían crew del día tanto. Le ponían el nombre del tipo, claro. Era un trabajo demasiado costoso y demasiado lento. Porque claro, a cada persona la reconocían su labor del día X y la placa no llegaba como hasta dentro de 3 semanas. Claro, imagínate, los talladores estaban cincelando el metal. Para cuando terminaban de hacer la placa ya habían pasado como 3 semanas. Entonces se dieron cuenta de que ese método no existía. No podía subsistir. Se dieron cuenta que ese método no tenía sentido. En vez de reconocer a un empleado por día, lo que hicieron fue cambiar y reconocer a un empleado por mes. Entonces, de esa manera, haciéndole una placa en bronce, tallándola así, la cara, el nombre, crew del mes, tanto, había más tiempo para tallar la placa. Y además no era tan costoso como hacer una placa por día. Hacías una placa por mes y listo, ya está. Es por eso que cambiaron y empezaron a hacer el empleado del mes, el crew del mes, y no el crew de cada día. El crew de cada día era muy costoso, era muy laborioso, no llegaban con los tiempos y demás. Además prefirieron que un empleado se destaque una vez al mes en vez de una vez al día para que la fama le durara un poco más, ¿no? Porque al principio, como había tan pocos locales de McDonald's, los crew del mes eran como los influencers de hoy. Era como que todo el mundo le pedía autógrafos, iban caminando por la calle y todos lo reconocían. Claro, porque todo el mundo iba a McDonald's, había 2 o 3 McDonald's. Entonces todo el mundo veía la foto, veía la placa con la cara del tipo ahí en la pared. Esa persona era famosa, por lo menos durante ese mes. Después, cuando cambiaba el mes y ya la otra persona nadie se acordaba.
¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que el empleado del mes es el empleado del mes anterior, no del mes en curso. Estamos en mayo. Vos vas a cualquier McDonald's, el empleado del mes es el empleado del mes de abril. No es el que mejor está trabajando hoy. No es el que mejor está trabajando en lo que va de mayo. No es el que mejor trabaja en mayo, porque no sabemos quién va a ser el que mejor trabaje en mayo. Imagínate que en estos 25 días que van de mayo, hay una persona que trabajó muy bien, pero estos últimos 5 o 6 días trabaja horrible. Y una persona que trabajó muy bien los primeros 25 días, muy mal los primeros 25 días, estos 6 días trabaja perfecto. Y se gana la placa o la foto, ¿no? Porque McDonald's empezó a ahorrar en muchas cosas y, bueno, la placa dejó de hacerla y empezó a tomar fotografías, ¿no? Una vez que la fotografía se inventó o algo. Pero Judith sigue teniendo la placa de bronce. Ah, pues es de la vieja escuela, es old school, es McDonald's old school. Imagínate, ¿viste cómo manejo el inglés? Es una cosa terrible. Manejo el inglés muy bien, es por eso que, bueno, voy a hacer un podcast en inglés. Ya me he decidido. No, bueno, mejor no, porque tengo miedo de abandonarlo y además me parece como que no manejo demasiado el inglés. No importa, McDonald's Old School es Judith, ¿sí? 62 años tiene y es la encargada que tuvo la responsabilidad de increpar a nuestra protagonista y de decirle que le faltaban los $9. Nuestra empleada no sabía por qué le faltaban esos $9. Resulta que ella empezó a recordar. Empezó a recordar que un hombre que le faltaba el pelo, ¿sí? Se acuerda detalle, le faltaba el pelo, tenía una camisa a cuadros, tenía una camisa con cuadros rojos, grises y bordó, eran las líneas que conformaban los cuadros. Ese hombre cree ella que es el que le pagó mal. ¿Cómo sabemos si es que le pagó mal o no? Bueno, no lo sabremos nunca. No lo sabremos nunca, porque ella dice que un hombre le pagó mal. Es por eso que le faltan $9. Le dijo a Judith, Judith le dijo, ¿qué pasa con estos $9? ¿Dónde están los $9? ¿Sí? Where are you from? $10, le dijo. No, where are you from? No. Pero bueno, le dijo, ¿dónde están? Where is the $10? A lo que Judith le dijo, no sé. A lo que nuestra protagonista le dijo, no sé. Y Judith le volvió a preguntar y le dijo, ¿por qué te faltan $9? ¿Sí? Why? Why fault $9? No $10, como dije hoy. $9. Where fault $9? Le dijo Judith, ¿no? A lo que, why? ¿Por qué te faltan $9? A lo que nuestra protagonista, a lo que la cajera contestó, porque un hombre me pagó mal, ¿no? Es por eso que este episodio se llama Porque un hombre le pagó mal, porque le pagó mal a la cajera. La cajera respondió, no puede haber respondido porque un hombre le pagó mal. ¿A quién le pagó mal? No, a ella le pagó mal. Entonces es porque un hombre me pagó mal, le dijo. ¿Quién te pagó mal? Le dijo Judith. Y ahí es donde nuestra protagonista empezó a recordar y dijo, creo recordar que fue ese hombre que vino, que le faltaba el pelo, que tenía esa camisa a cuadros con rayas rojas, bordó y gris y qué sé yo. ¿Y por qué dices que te pagó mal? Porque creo que tenía que cobrarle $29 y él me dio 20. Y pero no puede ser, le dijo Judith. Porque si te tenía que pagar $20 y te dio 20, te tendrías que haber dado cuenta que te faltaban $9. Quizás le diste mal el vuelto. Quizás, bueno, a todo esto empezaron a hablar en español, ¿no? Obviamente. Porque, bueno, las dos hablaban español, porque habían tenido una descendencia latina, ¿sí? Sus padres se habían ido a Estados Unidos en balsa, entonces, bueno, los dos tenían, las dos hablaban español porque habían tenido antepasados cubanos y demás, bueno, no importa. Entonces,
Y dice, pero entonces debes haber dado mal el vuelto, te debe haber dado, o sea, le tenías que haber cobrado $29 y le cobraste 20. Si te pagó con 50, le diste 30 de vuelto en vez de darle 21. Y ahí es a donde, claro, la historia cambiaría, ¿no? No sería que el hombre le pagó mal, sino que sería que, que ella le cobró mal. Porque la cajera me cobró mal, porque la cajera le cobró mal. Vendría a ser así, ¿no? No sería porque un hombre le pagó mal. Vendría a ser porque la cajera le cobró mal. Ahí sería, ahí es donde cambiaría. A todo esto, en ese momento en el que Judith y la cajera estaban intercambiando, estaban manteniendo esta conversación, las compañeras feministas de nuestra protagonista escucharon todo ese alboroto. Bueno, no era un alboroto, era una charla amistosa entre Judith, charla amistosa así como en latino, porque ellos tenían antepasados cubanos, entonces hablaban así. Eh, no sé de qué lugar de Latinoamérica es mi acento, pero bueno, no importa. Entonces sus amigas feministas escucharon toda esta conversación. Y obviamente dejaron sus puestos de trabajo raudamente para dirigirse hacia la oficina donde se estaba efectuando el arqueo de caja entre nuestra protagonista y Judith. Y fueron a decirle, su actitud, Judith, es antifeminista, es un ataque a los derechos de la mujer. ¿Y por qué? Dijo Judith, yo soy mujer como todas ustedes. Parece que no, porque tengo 62 y ya mis atributos femeninos están un poco desgastados, pero eso no significa que sea un hombre. Dijo, soy una mujer igualmente, como ustedes. No, esto es un ataque porque acá hubo un hombre que a ella le pagó mal y ustedes lo que... Tú, Judith, le decían tú, ¿no? La tratan de tú. Tú, Judith, lo que quieres es hacerle creer a ella que ella fue la que cobró mal. Y en realidad fue un hombre que le pagó mal. Bueno, empezaron a discutir, qué sé yo, los clientes empezaron a alborotarse porque nadie los atendía, estaban todas las cajas vacías adentro de la oficina, estaban discutiendo, todas estas chicas, las amigas de nuestra protagonista y Judith estaban discutiendo, estaban con el dinero ahí adelante, qué sé yo, en la cocina había otros empleados de McDonald's trabajando, ¿no? Había otros empleados ahí que estaban trabajando, que estaban produciendo hamburguesas y las hamburguesas empezaban a quemar, claro, porque estos estaban ahí prestando atención a lo que ocurría dentro de la oficina, no le prestaban atención a las hamburguesas se quemaron, empezaron a sacar hamburguesas quemadas, los clientes que ya estaban bastante molestos porque nadie los atendía, cuando los empezaron a atender le dieron las hamburguesas quemadas, entonces, claro, los clientes se enojaron mucho, empezaron a protestar y empezaron a despotricar contra McDonald's y contra el capitalismo y contra qué sé yo. Las chicas feministas que estaban dentro de la oficina salieron y se unieron a la protesta, pasaron del otro lado del mostrador, empezaron a revolear sillas, empezaron a romper todo el local, al fin y al cabo el local terminó prendido fuego y se cerró. Nunca más hubo un McDonald's en ese lugar. La moraleja que tenemos para esta historia tiene que ver con los problemas que puede generar $9. O quizás con el feminismo. O quizás con el capitalismo. O quizás la moraleja tenga que ver con la diferencia que puede haber entre que la culpa la tenga un hombre o una mujer. O quizás la moraleja tenga que ver con lo malo que es escuchar las conversaciones de los demás, ¿no? Porque al fin y al cabo los otros empleados lo que hacían era prestar atención, era escuchar detrás de la puerta lo que ocurría dentro de la oficina en vez de ocuparse de su propio trabajo. Entonces quizás la moraleja tenga que ver con lo malo que es escuchar conversaciones ajenas, lo malo que es descuidar el trabajo.
O quizás la moraleja tenga que ver con lo perjudicial que es a veces perder los estribos, ¿no? De parte de los clientes que no podían esperar 2 segundos más, que pudieran atenderlos o que no soportaron recibir las hamburguesas quemadas. La violencia engendra la violencia, quizás puede llegar a ser nuestra moraleja del día de hoy, porque quizás si no hubieran empezado los clientes a los gritos, no hubiera habido otros clientes que hubieran agarrado sillas y no hubiera habido clientes que hubieran empezado a revolear esas sillas y a romper vidrios y no se hubiera generado eh, el problema que se generó, la bataola que se generó dentro de ese local de McDonald's. Esta historia no la conoce nadie porque los mismos dueños de McDonald's, ya sea Ray Kroc o su descendencia, intentó siempre ocultar esta historia, claro, porque no querían que nadie se enterase de lo que había ocurrido dentro de un local de su marca, dentro de un local de su firma. No querían que los demás supieran lo que había pasado dentro de un local de McDonald's. Es más, todavía se sospecha que quizás fueron los mismos dueños los que terminaron aprovechando, ¿no? La bataola, aprovechando que las sillas volaban por el aire y demás, terminaron prendiendo fuego el local para ocultar todo tipo de pruebas de que ahí había pasado lo que pasó. Esto es igualmente una teoría muy descabellada, porque ¿quién se va a poner a prender fuego un local para ocultar pruebas cuando todavía las pruebas no existían, ¿no? Porque al fin y al cabo lo más grave que pasó fue el incendio, o lo más grave que pasó fue la pelea, o quizás lo más grave que pasó fueron los $9. Quizás lo más grave que pasó fue la discriminación que según las compañeras de nuestra protagonista, la discriminación que sufría nuestra protagonista por ser mujer, una mujer a la que le habían faltado $9 en la caja. Ella decía que un hombre le había pagado mal y sus compañeras decían que no, perdón, la apoyaban y decían que sí, que un hombre le había pagado mal y Judith decía, no, quizás tú has cobrado mal. Entonces, claro, todo cambia. Ya no es un hombre que le pagó mal, sino es una cajera que ha cobrado mal. Y porque un hombre le pagó mal, ya no era así, era porque una cajera le cobró mal, porque una chica le cobró mal. Cambia el sentido de la canción, cambia el sentido de la historia, cambia el sentido de las comidas rápidas y cambia el sentido del universo. De esta manera yo creo que el feminismo va a cambiar el mundo y va a cambiar el sentido del universo. Si llegaste hasta acá, mira, tuvimos 1 hora de historia al final. Sin introducción, sin nada, terminamos teniendo 1 hora de historia. Es una prueba nada más. No sé si mañana va a ser igual. No sé si va a ser un episodio tan largo solamente de historia. No sé si va a ser un episodio con una historia un poco más corta. Como de media hora más o menos, como veníamos haciendo en los episodios anteriores. No sé si vamos a hacer los episodios más cortos, si van a terminar solamente con la historia, o si vamos a agregar algún tipo de sección más. No sé si después de la historia vamos a filosofar como antes lo hacíamos al principio y hablar un poco, a charlar
a enterarnos de las novedades como lo hacíamos al principio. Lo que sí es que, bueno, creo que aprendimos bastante con la historia del día de hoy. Y si llegaste hasta acá sin dormirte, bueno, no creo que haga episodios más largos que esto. La mayoría van a durar 1 hora. Si no te has dormido todavía, hay un montón de episodios más como para que puedas conciliar el sueño. Y si no, bueno, tendrás que esperar el de mañana, ¿no? Si es que hay episodio mañana. Dulces sueños.